de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana te da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje, donde conoceremos un poco más sobre la danza tradicional ecuatoriana. Soy María Fernanda Álvaro y es un placer compartir junto a ti este espacio. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en este diálogo para hablar de danza, con dos invitados de lujo. Por un lado, Luis Tavi, músico e intérprete del pueblo quicho tabalo, y también Jorge Yumiquinga, bailarín y antropólogo e investigador en este campo de la danza tradicional. Bienvenidos, es un placer que nos acompañen el día de hoy. Hay algo muy importante que se está manifestando, ¿no? El ya no hablar simplemente de la danza, sino también hablar desde la corporalidad, desde el cuerpo, ¿no? Y también hablar a partir del movimiento, el movimiento expresado o el movimiento como una acción que nos permite comunicarnos. Hay algo muy interesante desde el campo de la fenomenología en el caso del sentir y del pensar. Entonces, cómo el sentir y el pensar se van estructurando para poder crear el movimiento. Había un autor que hablaba sobre la transfiguración o la transportación de lo que pienso, de lo que siento hacia el cuerpo. Entonces, pensar en que la danza es simplemente un hecho de, de cuerpo físico, cuerpo presente, también es pensarlo como todo lo que nos atraviesa desde el imaginario del conocimiento, de las experiencias, de las emociones, también se traduce en el movimiento. Entonces eso creo que es lo que está empezando a relucirse también, ¿no? Cómo estos procesos de formación son los que resaltan en el hecho de bailar, más allá de que esté pensándose como la representación de la cultura o la representación de alguna eh, teatralización, también está en el hecho de cómo nos representamos o cómo sentimos a través del movimiento. Creo que eso es lo que me ha gustado en estos pocos años que he estado metido en el campo de la investigación, ver cómo las personas que hacen danza dan diferentes significados a su movimiento, ¿no? Desde el mismo hecho de la cultura y desde el mismo hecho biológico, ¿no? Eso es muy importante también tomarlo en cuenta en el campo de la danza, que siempre va a haber esa como dicotomía que se genera entre lo que es cultura y lo que es naturaleza. Pero lo bonito de la danza es que esa dicotomía a veces se funde y se une, y en el momento de expresar, en el momento de moverse, de bailar, esas dicotomías se van rompiendo, se escamotean y dan un nuevo significado o se resignifican como muchos también lo proponen. Realmente, si hablamos de cómo vivo yo, lo que hablan del San Juanito o fandango o de los ritmos tradicionales, yo pienso y siento muy seguro de que ya nacemos en la sangre. Eh, no todos como músicos, pero el sentimiento de escuchar un San Juanito, digamos, en el San Juanito hay varios movimientos, ¿no? El San Juanito Tirraimi, el San Juanito para la danza. Entonces, si hablamos del San Juanito del Inti Raymi, por ejemplo, solo con el hecho de tocar una gaita, el cuerpo de los que escuchan ya empiezan a zapatear, ¿no? Yo creo que que ya está con nosotros, de los quichua, de los runas. No hay como, no podemos tapar, ¿no? La verdad es que así haya vivido, digamos, un montón de tiempo de pronto fuera del país, algo que nosotros no puede esconderlo. Entonces, para nosotros es muy, muy especial cuando llega las festividades importantes o en mi caso también cuando creo alguna canción, el primer ritmo que experimento o pruebo a hacerlo en la guitarra o en el piano o en algún instrumento es el San Juanito. Yo creo que es ya parte de nosotros como quichuas más que todo. Tavi, cuéntame,
¿qué tan importante es sentir la música y el movimiento, por ejemplo, en la puesta escénica como músico, ¿no? Hemos visto que eres parte de diferentes agrupaciones que además de tocar, también ustedes se conectan con esa musicalidad y empiezan a danzar. Cuéntanos un poco a partir de eso, ¿cómo exploras el movimiento cuando estás tocando, ¿no? En un escenario? Cuando mencionas eso, me recuerdo el año 2004 cuando incursioné en la agrupación CISEI. Yo había ido para allá con un antecedente de, bueno, soy músico, ¿qué diría? Pues académico, no del nivel alto como conservatorio, pero de un instituto. Así que yo era de los que leen partitura y hay que tocar bien quieticos y eso, ¿no? Pero cuando llegué a CISAI con los amigos que estuvieron ahí ya de mucha trayectoria, con ellos aprendí de que no solo es hacer el do, re, mi y nada más, y eso llega a la gente que escucha a través del oído ya, sino que es algo más que solo eso. En el momento de ya estar en escena tiene que haber una conexión primeramente entre los que estamos ahí, entre el bajo, en este caso mi persona toca el bajo, con la batería, y la batería conectarse con la guitarra, y entre todos interactuar, para que de esa manera el público lo pueda sentir que nosotros estamos conectados y disfrutando de la música, independientemente del ritmo, y de esa manera el público también siente y hay ese cosquilleo o esa vibra que pasa por nuestros brazos, ¿no? Al momento de escuchar una canción, como mirar a músicos así conectarse. Entonces yo le veo muy importante eso. De pronto no he visto mucho en otros grupos, manejan de otra manera, pero no quisiera como vanagloriarme de que soy parte de esa agrupación, pero yo amo mucho ese grupo porque yo soy de la escuela de CISAI, entonces siempre uno amará a su escuela, ¿no? De dónde salió y de dónde ha aprendido. Y por esa experiencia, al momento de poder compartir en otros grupos, sí he puesto de dónde vengo, ¿no? De dónde soy, con quienes aprendí. Eso ha marcado una diferencia, de que no solo es tocar, sino también es expresar lo que siente al momento de rasgar una guitarra, al momento de ejecutar un instrumento. Algo que nos dice Javi es muy importante ponerlo dentro de esta entrevista. El unir la danza y la música en un hecho o en una sola connotación es como muy importante, ¿no? Dentro del lenguaje quichua me van ustedes también a dar la razón, este sentido del taqui, del tushui, o sea, cómo se van conjugando los elementos, ¿no? Porque en el hecho de lo que decía Javi del zapatear, o sea, está presente también la música, entonces no es una relación aislada el movimiento también con la música, ¿no? Porque el movimiento de zapateo también es constante con el piso, pero también eso genera algún sonido, ¿no? Genera parte de ese movimiento, de esa sonoridad, de esa cadencia conjugada. Entonces creo que es súper importante tomar en cuenta que hay elementos que no necesariamente se deben aislar o separar. En ese sentido, algo revisando un poco de bibliografía, trataba de encontrar un significado para baile y otro significado para danza. Y en realidad hay varias definiciones, ¿no? El uno lo ponen al baile como algo más social y a la danza como algo más escénico. Pero en otras culturas esa dicotomía está separada, no es tema de discusión, no es tema de debate, más bien el hecho de bailar o de danzar lo juntan y se lo piensa como una misma acción. Y algo parecido yo lo veo también que sucede con la música, que el hecho de la danza también está vinculada hacia la música. O sea, históricamente con el hecho bailado de lo que nos cuenta Javi en las comunidades, en estas épocas de Inti Raymi,
tenemos también las fiestas de Paucar en otros sectores o en las mismas comunidades, y se involucra el movimiento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algo que es interesante también, antes de pensar en los códigos que se van creando en la simbología, o mejor dicho, antes de pensar en los códigos, es hablar de la simbología, ¿no? Hablar cómo estos símbolos que se van construyendo también son parte de un lenguaje, y el lenguaje a su vez detona en esa cultura que se va creando. Y eso es muy importante porque el lenguaje y la cultura van construyendo un discurso que de pronto lo definimos como identidad, un discurso que también lo definimos como cultura. Y ese discurso también tiene muchos elementos involucrados desde la misma realidad de las comunidades, desde los mismos saberes, desde los mismos hacer práctico, pero también desde elementos que se nos van incorporando. Entonces, o sea, comparto y concuerdo con lo que tú dices de que estamos la cultura está en movilidad, es dinámica, y justamente el hablar de estos discursos, o sea, me ha llevado a pensar que la danza se ha ido configurando en el caso de esto que le llamamos tradición o le llamamos folclórico o popular o etnocontemporáneo. Cada uno se ha ido configurando en base a los discursos que ha necesitado para sobrevivir o para constituirse. En el caso de lo tradicional, por ejemplo, ha necesitado utilizar un discurso referido al origen, ¿no? A este sentido de originalidad, de purismo, de esencialismo o de ancestralidad muchas veces, ¿no? Claro que no han sido claros esos discursos también, que dentro de una misma palabra existen multiplicidad de significados. Eso me recordaba lo que manifiesta Silvia Rivera Cusicangui, que dentro de una misma palabra existen múltiples significados. Y en el caso de estos discursos es lo que también sucede, y también sucede con la identidad. En el caso de lo folclórico, por ejemplo, lo folclórico ha llegado acá y se lo ha ido consolidando como una forma de representar la cultura y hacerlo de carácter escénico, ¿no? Entonces este juego entre la cultura del otro o la cultura de las comunidades y llevarlas a un escenario cambia totalmente la dinámica, ¿no? En los sentires, en este mismo de lo que dice el compa de la música, ¿no es cierto? Que cuando bailo, pues, o sea, siento, me emociono, me gusta, me muevo. Esta parte del imaginario que se traduce al movimiento, en el caso de lo folclórico, o sea, va tomando se construye una esfera, ¿no? Esta esfera de pronto de valor simbólico que le da estas personas, o sea, recae sobre esa necesidad de sentirse identificado, pero muchas veces ese sentirse identificado, o sea, de pronto no concuerda con los términos que la academia te da, ¿no? Entonces construye otra forma de pensar la danza. Y de pronto no es que estén equivocados, de pronto el hablar de folclore para la academia es como súper nocivo, es como bastante peyorativo, discriminativo, y esa es la definición de pronto que se le ha dado, ¿no? Pero ese mismo hecho al valor del folclore, de pronto, en la realidad, la gente le ha resignificado, ¿no? No con eso quiero decir que soy folclorista o que le estoy dando un valor extra, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, ¿ya? O sea, por más que digamos, no, pues el folclore no vale nada o el folclore está mal expresado, pero en la realidad o en la práctica la gente se siente identificado con eso. Y el otro caso es hablar también como de lo popular, ¿no? Como pensar en que hay unas culturas populares, pero también hay unas culturas de élite, unas culturas que están arriba. Entonces, ha marcado también esta relación de poder, estas relaciones sociales. Entonces, de pronto yo no te hablo, a ver, el fandango lo voy a bailar con estos movimientos, pero en cambio, para mí sí ha sido necesario entrar por este espacio de resignificar todo esto que está en la danza, esto que está en el vocabulario, esto que está en el lenguaje, en el discurso de cada persona que hace danza, porque eso me ha permitido entender por qué bailo un San Juanito cuando hago folclore, por ejemplo. O sea, porque en realidad no hay más ritmos que los pueda bailar, o de pronto es parte de ese saber aprender, saber hacer y saber reproducir. Porque se ha vuelto ya como en un proceso pedagógico, se ha vuelto en un lenguaje, en una imagen o palabra y en una práctica, ¿no? O pensémosla en una práctica cuando yo le veo a mi profesor que me enseña danza, que me enseña a moverme,
y hago una imagen, o él dice palabras que me ayudan a construir esa imagen y yo termino reproduciéndolas. Entonces yo me he metido más en este campo de pronto que es como aburrido a veces, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque eso me ha ayudado a entender cuáles son las lógicas en cada espacio. O sea, para mí lo tradicional, de pronto, aun cuando esté equivocado, lo voy a situar sí en comunidades ya. Y lo folclórico tal vez lo sitúo como algo escénico. Pero sin embargo, o sea, yo entiendo que en las comunidades tal vez antes no tocaban un violín, ¿no es cierto, Javier? Y ahora ya tocan violín. Antes se dedicaban más a las flautas, a los tambores, de pronto estaba más la guitarra, o bueno, pero a lo que voy es que se han ido incorporando elementos y estos elementos han permitido que también se siga reproduciendo y se mantenga esa tradición o esa cultura, ¿ya? Entonces eso sí ha sido como lo importante, lo interesante en lo que he podido hablar. Ahora, si me dices, háblame un poco del San Juanito. Con respecto al San Juanito, o sea, claro, o sea, la forma como ha llegado a mí ha sido a partir de los medios de comunicación, por ejemplo. O sea, yo la primera vez que escuchara San Juanitos, de pronto fue en la tele, de pronto fue en la radio. Y poco a poco mi interés como de ir viendo cómo me muevo fue a través de los grupos de danza. Entonces, cuando yo llego a un grupo de danza, o sea, lo primero que me hicieron bailar fue un San Juanito. Y dentro de esa lógica de aprender a bailar un San Juanito, para mí era simplemente mover de pronto los pies de una forma balanceada, con un movimiento de resorteo, cosas así. Sin embargo, cuando me doy cuenta que hay algo más allá de lo que estoy haciendo, se me abre todo este panorama claro, que en comunidades de Pichincha también bailan San Juanes, pero lo bailan totalmente diferente a lo que yo lo represento en un escenario. Entonces, esas diferencias, esas dimensiones, o sea, tienen que llegar a visibilizarse, porque a veces pensamos que cuando yo hago folclore, cuando yo bailo en un escenario, estoy representando a mi cultura. No, pues mi cultura, ellos bailan más de una semana y siguen zapateando y siguen tomando y siguen comiendo, pero hay una relación simbólica en ese caso. Y la relación simbólica, de pronto, la que yo hago en el escenario, es otra representación, es otra forma simbólica, ¿no? De pronto sí será espiritual, sí, o sea, yo le daré un significado y está bien, porque también eso es parte de un ritual, ¿no? Pues eso sirve también, o sea, constituye algo más. Entonces yo creo que esas experiencias de bailar el San Juan, de bailar de pronto algún ritmo andino o indígena, como lo podamos definir, se ha ido interiorizando en mi persona a tal punto que me ha servido para bailar otros ritmos, para bailar otras expresiones de movimiento. Bueno, estaba escuchando muy atentamente lo que decía Jorge y primero, la danza con la música realmente tienen que ir juntas, no hay cómo separarlas, ¿no? Con respecto a lo que hablaba de folclorismo y tradición, también nos toca un poquito separarla, ¿no? Porque no podría yo hacer lo mismo en una comunidad que no sé, pues en un escenario para, no sé, debe ser algo más estilizado, ¿no? Es muy, bueno, lo que voy a decir de pronto sea un poco fuerte. Lo que yo siento realmente en estos últimos 3 años, más que todo, me he involucrado más en lo que es en la fiesta del Inti Raymi. Es la fiesta un poquito más intensa, con más energía en las comunidades, más que todo en la cordillera andina del Ecuador. Y pues he querido aprender un poco más de la vivencia real de una comunidad. Lastimosamente en la comunidad donde vivo yo, la mayoría son de una creencia religiosa donde no permiten bailar. Bueno, también yo soy religioso, sí, pero por lo menos yo soy un poquito más abierto, ¿no? Entiendo separo las cosas. Entonces, al vivir con esta comunidad cada año de cómo es,
iniciamos a las 10 de la mañana en la casa del flautero. Bueno, estoy aprendiendo a tocar flauta como los mayores. Voy donde el flautero mayor, obviamente la madre nos provee de, bueno, lo típico, el cuisito, el mote y eso, la chicha. Entonces empezamos un poco a conectarnos con el taita flautero, y de ahí vienen ya poco a poco los danzantes, ¿no? A llevarnos, porque necesitan de que les proveamos de música. O sea, yo vivo en Cotacachi un poco más intenso la parte tradicional de la parte musical. Acá en Cotacachi es un poco más gritado, más fuerza, más tradicional, un poco más de la raíz. Pero en Otavalo se ha vuelto en los últimos años un poco más folclórico lo que es la música. O sea, yo defino folclórico algo que es solo para mostrar a la gente. Entonces ahí ya las canciones también no son ya las tradicionales, son las canciones, digamos, las populares. Pero eso sí, no se pierde lo que está en el corazón de esto de vivir la música, ya sea tradicional o la música folclorizada, ¿no? Lo tradicional ya folclorizado. Yo creo que lo que acaba de decir un poco eh, Luis con respecto a esto de definir, cómo él define el folclore, o sea, creo que eso es lo importante dentro de la investigación, ¿no? O sea, el posibilitarse a construir o a significar algo dentro de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo digo. Incluso en el caso de danza, de lo que yo actúo, ¿no? O sea, eso creo que es lo fundamental. Creo que todos, si les ponemos en una balanza, y eso en un estudio, bueno, cuando hice mi tesis de grado en el Instituto Nacional de Danza, justo yo tenía esa pregunta, ¿no? O sea, ¿ve usted importante la investigación para hacer danza? Y todos respondían sí, pues no. Entonces, todos respondemos sí, en el sentido de que sí sabemos la importancia, pero más allá de eso, creo que nos falta entender también como que es una necesidad, ¿ya? Entonces, en mi caso, esta necesidad surgió a partir de contextualizar o de empezar a construir mis líneas de estudio, digamos, diciendo, o sea, ¿en qué me estoy involucrando? ¿En qué mundo estoy trabajando? ¿En qué mundo estoy ingresando? Lo digo eso porque siempre como que buscamos ese origen, esa forma de cómo conectarnos, ¿no? Y dentro de esa forma de origen de cómo conectarnos, tú vas descubriendo las cosas. A la mayoría de personas se nos viene la idea de la cabeza de dónde vengo, de dónde soy, el porqué de mi apellido, o sea, de dónde viene. Entonces, los que alcanzan a mapear su apellido, o sea, creo que tienen una buena experiencia sobre lo que es la investigación, ¿no? Y los procesos, igual en la educación básica, en la educación inicial, ahora por mis hijos me he dado cuenta que está abriendo como ese campo de tener experiencias, de relacionarte con el conocimiento. Y dentro de esta relación con el conocimiento, pues tú la defines como investigación, tú la dices, yo estoy investigando. Y eso, en el caso mío, cuando decía que me sirvió como para definir mis líneas de investigación, y una de ellas sería esto del contexto histórico, ¿no? O sea, entender cómo desde lo histórico, o sea, se está construyendo lo que vivimos y lo que hacemos también en el caso de la danza, ¿no? Entonces, eso me ha servido como para ir involucrándome en qué mismo ha sido la danza folclórica. Por ejemplo, hemos llamado danza folclórica aquí en la ciudad de Quito a algo que de pronto tiene un origen, pero no trasciende más allá de la década de los 60, ¿no es cierto?, de 1960, donde el folclore toma bastante fuerza con Carvalho Nieto, con los hermanos Costales, la familia Costales, perdón, y con otros investigadores que también vienen desde la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces se crea también el Instituto Ecuatoriano del Folclore, y eso permite que también el folclore como que florezca y se reproduzca, no sin antes también tener una historia desde Europa, ¿no? En el caso del folclore.
Entonces, mi experiencia en ese caso me ha permitido definir lo histórico, entender cómo los hechos históricos se van construyendo, ¿no? Hacer un análisis desde lo histórico. Otro elemento que es importante dentro del conocer o de poner como en una balanza este proceso de la investigación o para qué es necesario, es porque eso te permite también como dar una validez a tu trabajo. Pero yo creo que ahí sí, la validez es la que yo quiera entenderla, ¿no? Como validez, porque puede ser una validez, justo lo que decía Luis, para un comercio, ¿no? Entonces, ahí viene como esta moral académica, digámoslo, que vas a investigar, pues, y tienes ese prejuicio de robar, no robarte, ¿no? Pero sí de usurpar, de estirpar el conocimiento de una localidad, de un territorio y ponerlo con tu nombre. Y eso creo que es lo que pasa también en la danza, porque, o sea, por experiencia también he hecho lo mismo, o sea, no puedo decir ellos lo hacen y yo no lo hago, o sea, también lo he hecho, o sea, también he utilizado elementos andinos de las culturas andinas y los he tratado de llevar a un escenario diciendo que es parte de esta cultura, ¿no? Y ahí está lo interesante, ¿no? Pues de cómo lo estás utilizando, de cómo lo estás generando y reproduciendo. ¿Cuál era mi interés? Justificarme de pronto en mi trabajo, de tener un respaldo y decirlo, no, pues yo estoy trabajando algo de nuestra cultura y lo estoy llevando a un escenario. Pero dentro de eso que lo estás llevando, pues otros pueden tener otros criterios y esos criterios, lamentablemente, los digo lamentablemente, dan respuesta a un sector de poder. Porque cuando la danza termina comercializándose, o sea, dan respuesta a la necesidad de un sector de poder, y no necesariamente al turismo, digámoslo así, no necesariamente al Estado, de que el Estado está difundiendo o incentivando la cultura, ¿no? Sino más bien dan ese apoyo a que se siga reproduciendo y se siga pensando que existen culturas que se están olvidando, y es mentira, porque justo lo que tú dices, ¿no? Pues hay culturas vivas. ¿Y nosotros qué estamos diciendo con la danza, llamémosle popular o folclórica o como la querramos llamar, cuando no tenemos un criterio claro? En que esas danzas se están perdiendo y lo que nosotros estamos haciendo somos los personajes, los superhéroes que estamos tratando de rescatar o de revalorizar esa cultura, ¿no? Y yo creo que hay otros procesos para hacer eso. Desde el mismo hecho de las mismas comunidades que han hecho estos procesos de gestión, hay museos en las mismas comunidades, hay resignificación de la lengua, hay procesos de desarrollo, y que no son de ahora, sino son históricos. Entonces, las escuelas interculturales, bilingües, o sea, esos son procesos realmente importantes que han permitido que estas culturas, que las culturas resalten, sobrevivan, ¿sí? O sea, yo no le veo tanto en que la danza folclórica haya sido la que les haya dado vida. Sí está en el imaginario, sí aporta, sí es importante que estén ahí, que estén latentes. Pero lo que decía, ¿no? O sea, da servicio a ese poder también que está ahí en el capitalismo, ¿no? De que está marcando esas diferencias entre quiénes son de tercer mundo y quiénes son de primer mundo. O sea, está presente ahí. Y el que yo pueda hacer danza folclórica y después la pueda exportar a Europa, da respuesta a eso. O sea, porque en Europa no es que te ven de igual a igual, ¿no? O sea, te ven artísticamente, de pronto te verán de igual a igual, ¿ya? Pero de pronto todavía ellos van construyendo ese imaginario de pensar que son unas culturas que están ahí, ¿no? Que están como congeladas, que están como en un museo. Y cuando no, pues hay toda una corriente de pensadores indígenas, de académicos, de no solamente de indígenas, sino de diferentes etnias, y que están posesionándose actualmente. Pero eso, bueno, va construyendo más cultura, más distinta. Entonces, sí es importante la investigación, sí, porque te genera unas ventanas que no las encuentras simplemente en el hacer danza. O sea, en el hacer danza exploras tu cuerpo, sí, pero en la investigación sí te permiten encontrar otras salidas a lo que estás haciendo. Yo también danzaba un poco, pero al momento de aprenderlo eso me incentivó
a gustar más al movimiento, cómo el cuerpo puede también transmitir esa energía, ¿no? Claro, conectado con la música a la gente. Estamos en una época donde las canciones ya se están volviendo muy, muy comerciales, ¿no? Entonces alguien debe hacer algo para rescatar o mantener lo que se estaba haciendo antes, de la manera, bueno, en este caso como músico digo, la manera acústica, coger a los instrumentos con sus sonidos reales. Y por eso experimenté eso de la chimamita, y por agradecerle a Maffer que utilizó esa producción. Bueno, no es mi canción, como les digo, es una canción muy tradicional de los pueblos de acá de la provincia de Imbabura. Y bueno, invitarles a los quienes les interesa hacer alguna producción así, muy acústico, muy tradicional, pues pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Luis Tavi Sisay, y pues estoy al servicio. Yo creo que no podría decir nada más. Felicidades por lo que está haciendo Maffer, y igual Jorge siga así con sus investigaciones y con el conocimiento tan amplio que, bueno, hoy acabo de... Gracias, Luis. Sí, creo que esa relación de encontrarnos con ese pasado, con esa memoria, también nos incita, nos emociona, nos da esa luz como para seguir estudiando, para seguir investigando. Como experiencia en estos procesos de investigación, por ejemplo, venía en algo que leía, que cuando le toman preso a Atahualpa, le bautizan antes de que muera, antes de matarle, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando le bautizan, le dan el nombre de San Juan. Entonces, pensando en estas relaciones que te da la posibilidad de la investigación y la historia, o sea, a él le toman preso en junio, más o menos es lo que nos dan los archivos, ¿no? Entonces, le toman preso en junio. Entonces, yo lo que pensaba era que en ese junio, de pronto estaban en estas celebraciones de Inti Raymi, de adoraciones, porque cuando le matan, o cuando le juzgan por idólatra, le juzgan por todo lo que él hacía, ¿no? Entonces, de todo lo que él hacía, yo lo llevaba a pensar de que en junio él estaba celebrando esa relación con las deidades, ¿no? Y claro, o sea, como todas estas fiestas vienen de Europa, o sea, yo decía, de pronto le dan ese nombre de Juan también por esa connotación de religiosa que ellos tenían, ¿no? Entonces vinculaba esto de San Juan. ¿Por qué? Porque de cierta forma el San Juan que lo tocan en tiempos de Inti Raymi totalmente difiere al San Juanito, como lo dice Juan Mullo, o dice Ketiguán también, que el San Juanito es una connotación urbanizada, ¿no? El San Juan pensado como algo que es más simbólico, más de un trabajo ritual, y el San Juanito pensado más bien como algo ya de la urbanidad, algo de la sociedad, donde a un San Juanito le ponen letra en castellano y lo romantizan en el contexto de la letra. Y claro, pues ahí tenemos el pobre corazón, tenemos el bailando cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Entonces, invitarles a las personas, o sea, que revisen y que vayan consolidando lo que tienen, ¿no? O sea, más allá de la danza, también cómo está el movimiento de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que, mientras me muevo, mientras hablo, pasa en mi cabeza, pasa en mi cuerpo, pasa en el de los demás? Eso, Fer, y muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar con la parte práctica y ponernos a danzar a ritmo de San Juanito con la canción Mishki Mishki de la agrupación Huyanis. Te invitamos a que te levantes, te pongas cómoda, encuentres una fachalina, un chal o un elemento que te sirva para poder mover y explorar movimientos a partir de las manos, y que sigas el siguiente video. Recuerda que solo es un ejemplo de todos los movimientos que puedes explorar con tu cuerpo.
Atrévete a danzar y atrévete a subir a tus redes sociales tu video danzando la canción Mishki Mishki de la agrupación Huyanis. Hasta la próxima clase. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.